Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, ¿verdad? Esperando y haciendo tiempo para que todos lleguen, con la mayoría esté, ya estamos la mayoría, pero pues desafortunadamente no todos completos, ¿no? Un poquito más de la mitad. Entonces, vamos a esperar un minuto más para tratar de que, repito, esté la mayoría, por lo que se va a comentar, jóvenes, como experiencia de lo que llevamos hasta este momento. Y que quiero comentarles y que sirva también como aclaración, ¿verdad? Bien, vamos viendo. Ya vamos entrando más. Bueno, el día de hoy vamos a terminar nuestro problema. El problema que ya tenemos buen rato resolviéndolo, ¿verdad? Y que consistió en este enunciado, que hay que calcular un circuito, ¿verdad? De polarización por divisor de voltaje para un punto de operación con una alimentación de 15 volts y un por ciento de variación de 10%. Por ciento de variación de la corriente de colector del 10%. Y ya tenemos todos nuestros cálculos, recordando, ¿verdad?, que utilizando el peor caso, esta es la variación de BBB, su voltaje máximo, su voltaje mínimo y su delta, ¿verdad? Y con respecto a beta, pues este es delta de beta con su voltaje, digo, su valor máximo, su valor mínimo y su incremento, ¿de acuerdo? Su delta de beta, como llamamos, que viene siendo el máximo menos el mínimo. Y utilizando el peor caso, o sea, la combinación del método de variación por manufactura y de variación por temperatura. Ayer, o sea, el viernes obtuvimos todo esto. El día de hoy simplemente pues vamos a aplicar el método que es el de división de efectos. Y dice que de esta fórmula, ¿verdad?, vamos a conocer el valor de R. Y dice que de esta fórmula vamos a conocer o a calcular el valor de RB. Y este es para BBB o BTBNI y esta es la RC. Eso es lo que dice el método, ¿verdad?, que ya habíamos mencionado y que hemos mencionado varias veces. Pero no implica que lo mencionemos una vez más, ¿verdad? Nada, no hay ningún problema. Bien, con base a esto, entonces, como ya tenemos todo, dice que un medio de la variación, etcétera, etcétera, está dado por eso, ¿sí? Y dice que delta IC entre IC es igual al 10%. Si despejo a delta dice, a delta, y a ver, borramos esto para que no se vaya machando tanto, y ahí está. Aquí está. El delta IC es igual a 10% de IC. Estamos nosotros entonces despejando, y estamos encontrando que delta IC es el 10% de IC, o sea, el 10% de 10 miliamperes y esto nos da 1 miliampere. O sea que delta IC es igual a 1 miliampere. ¿De acuerdo? Simplemente despejando del 10%, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos el incremento entre el delta IC. El incremento pues, fue de 1 miliampere y la IC es de 10 miliamperes. Entonces, ¿qué procede? Pues simplemente hacer la división. Y llegamos a encontrar que delta IC entre IC es igual a 0.1. Pero como nosotros tenemos que dividirlo entre un medio, entonces un medio de delta IC entre IC, o sea, un medio de 0.1, nos queda que un medio de delta IC entre IC es igual a 0.5, ¿sí? Ese es el porciento de variación dividido entre 2. Ya con ese dato, ya con este dato, pues simplemente lo sustituimos aquí. Ahí está el 0.5, aquí está el delta BD, ahí está el delta BD, y ahí está el BE, y ahí está el BE, ¿sí? Si nosotros escogemos el BD, que viene siendo el peor caso,
es de 0.23, pues entonces sustituimos simplemente ese 0.23 en BD, ¿verdad? Entre 0.5 y obtenemos el valor simplemente de BE. BE es igual a 4.6 volts. Como ya tenemos el valor de BE y sabemos que la corriente es de 10 miliamperes, pues simplemente nosotros dividimos, o sea, la IE, que es igual a la IC, ¿verdad? Dividimos entre los 10 y nos da una resistencia de 460, cuyo valor comercial, así lo subrayo, es de 470. Este es el valor teórico, ¿verdad? 460. Algo parecido, en el sentido de que hay que sustituir, lo hacemos con la siguiente fórmula, ¿verdad? Aquí simplemente lo que vamos a hacer es sustituir delta de beta, ya sabemos que el peor caso es este, ¿verdad? El delta IC entre IC es de 0.5, aquí está, ¿verdad? La delta de beta es de 212, la beta máxima de 355, la beta mínima de 143, 1 más RB entre RE. RE la acabamos de calcular, el valor teórico es de 460 ohms, aquí está sustituido. Si desarrollamos este cociente, o más bien dicho, si despejamos de aquí a la RB, pues vamos a irlo haciendo por pasos y llegamos a encontrar que la RB es de 5047 ohms. ¿De acuerdo? Esta RB, ¿quién es? Esta RB, no olvidar que viene siendo el paralelo de R1 con R2, de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿no? Pero ahorita simplemente es RB. ¿De acuerdo? La fórmula para calcular el BBB, pues es esta. Esta nos está indicando, ¿verdad? Por la división que hay aquí de RB entre beta más 1, que estamos reflejando la resistencia de base hacia el emisor, por eso la dividimos a la RB entre beta más 1 para que por la malla esté fluyendo una corriente de colector, ¿sí? Y al tener ahí ya una corriente de colector, bueno, pues implica, ¿verdad? De que podemos calcular nuestro BBB. ¿Sí? BBB viene siendo igual a 10 miliamperes, ahí está la IC, por la RE 460 entre 5047 que acabamos de calcular, entre la beta nominal más 1, 222 más 3, y el BD, que viene siendo el voltaje base emisor a 25 grados centígrados y nos da 5.49. Y el método también dice que para calcular la RC, pues lo hacemos a través de esta formulita en donde BCC menos BE son 15 menos 5, son 10 volts, entre la IC que viene siendo 10 mil amperes menos 470, que es la RE, su valor comercial, aquí debió haber aparecido, o se hizo así con toda intención, 460 ohms, que fue el valor teórico, ¿verdad? Pusimos 470 porque es mínima la diferencia. Aquí en todo caso serían 540, ¿no? ¿Sí? El circuito, entonces, el que nos queda finalmente es este. Ojo, ¿eh? Es este. Ya cuando hicimos todas las sustituciones. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora vamos a ver y hacer las siguientes consideraciones. Bueno, antes, ¿hay alguna aclaración que hacer con respecto a esto que acabamos de comentar? Simplemente fueron puras sustituciones en función de lo que ya habíamos obtenido, pero con mucho gusto repetimos o aclaramos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Miren, yo sí tengo que comentarles algo. Primero, va otra vez, no es el reproche, sino es la aclaración, ¿verdad? Para todos. Ya estamos completos, qué bueno. Entonces aquí dice, en la práctica número 2, o sea, la que acabamos de entregar, ya la he estado revisando. Vi que en general de los dos grupos que tengo, todos sí entendieron, así entre comillas, las fotografías, pero a final de cuentas, el objetivo, creo yo, no se cumplió al 100%. ¿Por qué? Porque del primer circuito, voy a usar este lápiz, del primer circuito, o sea el atenuador compensado en frecuencia,
Ustedes hicieron sus cálculos teóricos bien, bien, pero llegaron a encontrar que el atenuador no estaba compensado. Tenía una frecuencia de corte del polo y una frecuencia de corte del cero diferentes. ¿Sí? En la gráfica que se obtenía teórico era que aquí estaba el origen de la función de transferencia en decibeles, ¿verdad? Y que ustedes obtuvieron el valor de K y venía así K. Y luego entraba un cero a una frecuencia, perdón, un polo, y luego entraba un cero a esa frecuencia. Entonces, a esta frecuencia entraba un polo y a esta frecuencia entraba un cero, un cero. ¿De acuerdo? El polo 14,000 y el cero 15,000, algo así, diferente. El detalle fino es de que cuando ustedes vieron en la tablita, pues no marcaron, ¿verdad?, qué estaba pasando con estas frecuencias. Simplemente obtuvieron unas gráficas donde les dio, pues ni se parecen, ¿verdad? Porque se perdió ahí la resolución, porque graficaron de década en década. Y entonces cambio, que acuérdense bien, comenzamos con 10, 11, 12, 13, 14, 15, y entonces ustedes agarraron aquí la década de 10 y acá le pusieron la década de 100, y entonces pues esa variación pues se notó, y la gráfica que obtuvieron fue algo bien raro así, que no se observa qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque graficaron mal, no se usó bien el papel semilogarítmico. Si se fija, las mediciones fueron de 10, 11, 12, 13, 14, 15, y a ustedes les dio lo mismo de década en década, punto, ¿verdad? Entonces, ahí hubo un detalle, y esta gráfica es la que obtuvieron y se perdió el origen de esto. ¿Por qué? Porque simplemente graficaron y dijeron, hay que usar papel semilogarítmico y punto. No se cumplió el objetivo. Pero la gráfica, pues es la que se obtuvo y sí salió. Muchos la simularon, pusieron lo que la graficaron Excel, pues la graficaron pues, pero con unas décadas pues enormes, ¿verdad? Entonces se perdió ahí el objetivo de lo que queríamos. No es imponer que tienen que usar ustedes el papel semilogarítmico, pero ustedes se dan cuenta que les falla ahí una vez más con las gráficas que obtuvieron. Pero bueno, lo importante de esto es que nada más en el primer circuito era la gráfica de esta magnitud, ¿sí? Entonces hubo equipos que no le hicieron porque pues se les olvidó, y son 5 o 6 gentes, ¿eh? Y a los 5 o 6 gentes se les olvidó y ahí está. Y eso pues deja mucho que desear, que no están trabajando en equipo. Ahí se ve. Aunque me digan que sí están trabajando, no están revisando lo que están entregando. Bien, pero luego después alguien soltó por ahí una tabla y entonces también graficaron la fase, ¿no? La fase. Pero entonces les dije, de esta fase, pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hacemos la medición de fase, el archivo se hace más pesado y además el desfasamiento es mucho, muy pequeño, no llega a 10 grados. Y es nada más durante este pedacito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no, 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 por esa razón no está la gráfica de fase. Mas, sin embargo, algunos la dibujaron. No sé quién dijo la vez anterior así se hizo, no es cierto, es falso. No esta práctica es la misma que estamos haciendo desde este problema. Entonces, alguien soltó esa información y no es cierto. Y entonces, bueno, todos tuvieron lo mismo. Qué bueno que hay comunicación para decir qué es lo que se tiene que entregar y qué no. Qué lástima que no se revise, ¿verdad? Bien, pero fíjense, aquí era nada más graficar y no se vale decir gráfica de Bode. No, porque la gráfica de Bode es la gráfica de magnitud, función de transferencia, contra la gráfica de fase. Estas sí son las gráficas de Bode. En el segundo circuito, que es la del filtro pasa-baja, ahí era el momento para aclarar, yo como alumno, todo lo que me han tratado de decir en la teoría. ¿Por qué? Porque en esta gráfica sí se obtiene algo como esto, miren, así. Y ustedes hicieron un cálculo teórico. Ni en este circuito, ni en este pudieron relacionarlo. Simplemente se perdieron. Los dos grupos, ¿eh? Se perdieron. Y aquí lo importante era decir, mire, yo medí y calculé esta frecuencia que es de 16 kilos, ya lo voy a dejar así,
¿verdad? Y también medí, ¿verdad? Que a esta frecuencia el desfasamiento es de menos, el desfasamiento, lo borro, lo mejor, a ver, el desfasamiento a esta frecuencia es de menos 45. Entonces, la gráfica aparece así. Entonces, a 16 kilos, el desfasamiento es de menos 45 leídos. Y a muchos de ustedes les dio igual que fuera 45 o menos 45. Y entonces, pues ahí se observa que sí midieron, sí entendieron la práctica, pero no la interpretaron, sino simplemente dijeron, aquí da ese desfasamiento y punto. Y el objetivo de las prácticas no es eso, jóvenes. El objetivo es que sus cálculos teóricos concuerdan o concuerden con sus cálculos prácticos. Y fíjense, ni siquiera ustedes mueven nada, sino simplemente las fotografías ya están diciéndole lo que tiene que obtener para que lo compare con sus cálculos teóricos y no se cumple el objetivo. Y esta parte de la práctica es muy bonita porque se siente incluso, ¿verdad?, cómo va variando el ángulo de fase, lo que dijimos en teoría. Y también aquí, ¿verdad? Pero si se mide con la resolución adecuada. Entonces, esto que les comento es porque pues el objetivo era saber medir fase y pues sí la midieron, pero no la interpretaron. Entonces el objetivo pues era medir las frecuencias y sí las calcularon, pero les importó poco que coincidieron o no coincidieran. Simplemente estoy viendo que ustedes dicen, me encargó cálculos teóricos, aquí están. Ah, y ahora esta es la práctica y aquí están. Y para mí, pues es lo mismo, ¿no? No, hay que comparar lo teórico con lo práctico. Cuando se va al laboratorio se va a medir y medir es comparar. ¿Qué voy a calcular? Mi cálculo teórico con mi cálculo práctico. Ahí se cumple el objetivo. Y entonces, ahorita, lo que sigue es ahora esto. Aquí, fíjense bien, si están ustedes interpretando de que ya están los valores de las resistencias RC y R, etcétera, 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 lo que está ahí, dicen, ah, qué bueno, esos son los valores comerciales, esos son los valores. Pero los valores que nosotros obtuvimos para este circuito fueron los siguientes, teóricos. Esta resistencia fue de 460 ohms. Esta resistencia RC fue de 520, 530 ohms. Ahí está. Uno u otro es lo mismo. Ahorita van a ver por qué. Esta resistencia R1 fue de 13,789 ohms. Esta resistencia R2 fue de 7,961 ohms. Esos son los valores que se obtuvieron, ¿sí? En la práctica, ustedes van a armar un circuito y van a poner estos valores comerciales, los que están aquí, estos. Pero estos se obtienen porque el objetivo de la práctica, ojo, el objetivo de la práctica es que aquí, por esta rama, hay una corriente de 10 miliamperes. Eso es lo que dice el entusiasmo. Y aquí, entre esas terminales, hay 5 volts. Esto es lo que debo de ajustar. Esto es, si yo estoy simulando mi circuito, me da lo mismo, porque en el circuito pongo 530, 460, 7,961 y 13,789, porque es una simulación y me va a dar un valor mucho, muy cercano a este. O sea, no voy a tener que ajustar. Pero ya en la práctica, a diferencia de la simulación, la máquina es una herramienta. El programa de simulación es una herramienta. ¿Sí? Cuando ya se domina, bueno, se puede decir, con esa voy a diseñar. Pero mientras tanto, no. Se vale decir que la resistencia RC vale 530, que la resistencia R1 vale 13,789, falso. Tiene que ajustarse a valores comerciales, que es el objetivo de nuestra práctica. ¿Sí? Si el cálculo teórico es de 530, entonces yo debo de hacer una tablita así como esta, un dibujo, un gráfico como esto, y decir, el valor inmediato superior comercial es de 560 ohms. El valor inmediato inferior al valor teórico es de 470 ohms.
Entre estas dos, 470 y 560, debo de seleccionar una. Lo mismo con esta. Este es el valor comercial teórico. El valor comercial hacia arriba serían 470 ohms y hacia abajo serían 390 ohms. ¿De acuerdo? El valor hacia arriba de 13.789 sería ¿cuánto? Sería 15.000, 15K. El valor inmediato inferior sería 12K. El valor inmediato serían 8.2K. El valor inmediato inferior de 7.000 serían 6.8K. Esos son los valores que debo de tomar en cuenta. El objetivo de la práctica, ya en vivo, ¿verdad? Es que mi punto de operación tiene que ser 5 volts y 10 miliamperes. Entonces, cuando se está de manera presencial, se les hace este comentario y entonces tienen que armar el circuito, ¿sí? ¿Para qué? Para fijar con los valores comerciales el punto de operación de 5 volts 10 miliamperes. Entonces, tengo que hacer combinaciones quizás de máximos con máximos, máximos con máximos y medir mi punto de operación. Me dio tales tales valores. A ver, ahora voy a hacer la combinación de este máximo con este mínimo, de este máximo con este mínimo. Es decir, o sea, tengo que hacer n combinaciones, ¿verdad? ¿Y qué voy a ganar con eso? Lo que voy a ganar con esto, lo que voy a ganar con esto es encontrar y decir, o sea, concluir que con el valor, con el ajuste que yo hago, quizás de esta resistencia, con esta resistencia, o con esta resistencia, o con esta resistencia, mi punto de operación se queda lo más cercano posible a este. Tengo que hacer N combinaciones. Eso es lo que hacen en el laboratorio, jóvenes. Aquí, desafortunadamente, en esta práctica, como lo vamos a hacer ahora, pues ya va a estar dado el valor. Si este fuera la práctica, pues ya dirían ustedes que la RC vale 560, la RE 470, la R2 8.2 y la R1 son 15 kilos. Fíjense, por ejemplo, aquí quedó máximo con máximo, ¿sí? Y aquí quedó máximo con máximo. O sea, quedó en todos los máximos. ¿Eso qué quiere decir? Que después de haber hecho las demás combinaciones, este fue el que se acercó más a el punto de operación. Y esos son los valores que quedan para nuestro diseño. Entonces, el objetivo no es, me dio este valor, pues le pongo 470. Me dio este valor, le pongo 390. No, me dio este valor, le pongo 12. No, no es lo que ustedes quieran. Es lo que ustedes quieran, pero para que se cumpla el punto de operación propuesto. Ese es el objetivo de la práctica. Ese es. Y repito, como ahora es diferente, imagínense que yo les haga todas estas combinaciones posibles haciendo las mismas mediciones.